Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi padre me controló y aisló tras morir mi madre, no sabía de su familia secreta. Esta historia ha estado dando vueltas en mi cabeza por un buen tiempo, y siento que compartirla aquí me ayudará a ver las cosas con más claridad. Les cuento lo que pasó. Mi familia siempre fue pequeña, solo éramos mi mamá, mi tía Marie, mi abuelo y yo. Si se preguntan por mi papá, él era como esas leyendas urbanas, todos hablan de ellas pero casi nadie las ve. Durante mis 17 años de vida, apenas lo vi un par de veces. Era como un fantasma que aparecía mágicamente en fechas especiales como Navidad o cumpleaños. Llegaba cargado de regalos como si fuera el mejor padre del mundo por un momento, y después se esfumaba en el aire. Cuando era pequeño, siempre estaba esperando que viniera, solo para verlo marcharse otra vez. Era un ciclo interminable de desilusiones. Lo más raro de todo es que mis padres seguían casados. No me pregunten por qué, porque honestamente no lo entiendo. Era como un acuerdo extraño del que nadie hablaba. La cosa es que, hace poco, mi mamá se enfermó gravemente. Tenía lupus y otra enfermedad autoinmune, y los médicos le ordenaron reposo absoluto. Esto fue especialmente duro para ella porque no soportaba la idea de estar quieta sin poder trabajar. Al final, mi tía Marie se encargó del negocio familiar y mi abuelo, el papá de mi mamá, se mudó con nosotros para ayudar. Mi abuelo, que había sido abogado antes de jubilarse, siempre mantenía todo en orden, y se aseguraba de que todo funcionara bien. Nos adaptamos a esta nueva vida. La tía Marie dividía su tiempo entre el trabajo y el cuidado de mamá, mientras que el abuelo y yo nos encargábamos de la casa. En medio de todo esto, mi papá empezó a aparecer más seguido. Le decía a mi tía y al abuelo que se tomaran un descanso, que él se haría cargo de todo. Ellos no confiaban mucho en él, así que seguían haciendo sus tareas sin decir nada. Al principio, me parecía muy extraño verlo tan presente, pero pensé que quizás estaba siendo demasiado duro con él, y que realmente estaba intentando cambiar. Además de cuidar a mamá, pasaba tiempo conmigo y conversábamos de diferentes cosas. Incluso se disculpó varias veces por no haber estado presente antes, y me prometió que me explicaría sus razones cuando fuera mayor. Aunque no había olvidado todos esos años de ausencia, me alegraba tenerlo cerca durante estos momentos difíciles. Pero esa alegría no duró mucho. A pesar de todos nuestros cuidados, mamá no mejoró y falleció. Me quedé destrozado por dentro. Mamá era mi mejor amiga, mi compañera del alma, y no podía aceptar que nunca más podría hablar con ella. También me sentí mal por papá porque justo había salido por trabajo y se perdió los últimos momentos con ella, después de haber estado tan presente últimamente. Le avisamos cuándo serían los servicios funerarios. El día del funeral, papá llegó puntual. Se veía realmente afectado, como si de verdad extrañara a su esposa. Durante el servicio, dio un discurso conmovedor sobre lo increíble que era mamá, y cómo nunca había conocido a alguien tan valiente como ella. Sus palabras tocaron a todos los presentes, y muchos no pudieron contener las lágrimas. Por un momento, creí que realmente estaba sufriendo por su pérdida y que, a su manera, la había amado. Estaba convencido de que había sido demasiado duro al juzgarlo, pero entonces, después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio, todo cambió. Vi a mi papá transformarse completamente. Pasó de ser el esposo dolido a una persona fría y distante. Lo que vino después fue tan inesperado que me pareció irreal. Me dijo que había tomado una decisión. Me permitiría quedarme en la casa hasta cumplir 18 años. Después de eso, tendría que irme y arreglármelas por mi cuenta. Me quedé paralizado. Permitirme quedarme. En mi propia casa. El lugar donde crecí, donde están todos mis recuerdos con mamá. De repente, mi padre, que había estado ausente toda mi vida, quería echarme de mi propio hogar. No podía creerlo. Era como si me estuvieran arrancando mi propia vida. Junté valor y le pregunté qué le hacía pensar que podía echarme de mi propia casa. Su respuesta fue simple. Ahora él era mi tutor legal, y podía tomar las decisiones que considerara correctas. En ese momento todo tuvo sentido. Por eso había estado tan presente en los últimos meses. Solo quería asegurarse de que todo lo que mamá tenía pasara a sus manos después de su muerte. Mi tía y mi abuelo tenían razón al no confiar en él. Como si hubiera leído mis pensamientos, me dijo que había estado pasando demasiado tiempo con mi tía y mi abuelo, y que ya no me permitiría verlos. Tenía más reglas para mí que ni siquiera puedo mencionar ahora. Todo esto me hizo dudar de por qué alguna vez creí que realmente se preocupaba por mamá y por mí. Después de soltar esa bomba sobre dejarme quedar solo hasta los 18, las cosas empeoraron rápidamente. Era como si quisiera recuperar 17 años de control paterno en unas semanas. Empezó con mi teléfono. Por tu bien, dijo mientras instalaba una aplicación de control parental que prácticamente dejó mi teléfono inservible. De repente, no podía mandar mensajes a mis amigos sin que él los viera todos.
¿Redes sociales? Ni pensarlo. Luego vino el toque de queda. Aparentemente las 7 de la noche era la nueva medianoche. Es peligroso allá afuera, decía, olvidando convenientemente que yo había estado moviéndome por el vecindario sin problemas durante años sin su opinión. Algunos podrían pensar que esta era su forma de mostrar preocupación por mí. Pero déjenme explicarles algo, siempre he sido un estudiante ejemplar. Casi nunca iba a fiestas o me quedaba a dormir en casa de amigos, así que no era precisamente un chico problemático. Mamá también tenía reglas para mí y las seguía sin problemas, pero esto era completamente diferente. Lo peor fue cuando empezó a investigar a mis amigos, y cuando digo investigar me refiero a interrogarlos como si fueran sospechosos en una serie policial. Una de mis mejores amigas casi tiene un ataque de pánico cuando la interrogó sobre el trabajo de sus padres y sus calificaciones. Cada día sentía que otra parte de mi vida se derrumbaba. Ni siquiera podía ir a la tienda de la esquina sin tener que dar un reporte completo de a dónde iba, con quién estaría y cuándo volvería. El colmo fue cuando anunció que quería educarme en casa. Sí, claro. Más bien quería aislarme del último pedazo de normalidad que me quedaba. Sus intenciones eran claras. No solo planeaba quedarse con todas las propiedades de mamá, y asegurarse de que yo no recibiera nada, sino que también quería hacer mi vida imposible todo el tiempo que pudiera. Ya no aguantaba más este control obsesivo. Una noche, cuando él no estaba, llamé a mi amiga Lisa y le pedí que contactara a mi tía. No podía llamarla yo directamente porque mi padre había borrado su número de todas partes y me habría matado si descubría que hablé con ella. Lisa no dudó ni un segundo en ayudarme. Al día siguiente me dejó una nota en la escuela con la respuesta de mi tía Marie. Ese fin de semana, mientras papá estaba en uno de sus misteriosos viajes, mi tía y mi abuelo aparecieron en casa. Cuando les conté todo lo que estaba pasando, sus caras lo dijeron todo. Estaban furiosos. Me dijeron que tenían información importante que seguramente llamaría la atención de mi padre, pero lo más urgente era sacarme de esa casa lo antes posible. Así que antes de que papá regresara, empaqué mis cosas y me fui a vivir con mi tía Marie. Fue muy duro dejar mi casa de la infancia donde estaban todos mis recuerdos con mamá, pero me prometí que esta huida no sería permanente. Al día siguiente, mi padre estaba como loco buscándome por todas partes y preguntando a todos los familiares dónde estaba. Me pareció extraño porque no era esto lo que él quería, que me fuera de su casa, pero claramente no había terminado. Mi tía lo llamó y, siguiendo el consejo de mi abuelo, le propuso reunirse en el restaurante cerca de mi casa. Mi padre no estaba muy dispuesto al principio porque estaba ocupado gritando, pero de alguna manera mi tía logró convencerlo. Cuando llegó el día de la reunión, estábamos listos para darle las grandes noticias a papá. Lo vimos en cuanto entramos. Estaba sentado en una mesa con aspecto de no haber dormido en días. Su traje, que normalmente estaba impecable, estaba todo arrugado y tenía ojeras oscuras. Por un momento casi sentí lástima por él. Casi. En cuanto me vio, explotó. Se levantó de un salto armando tal escándalo que todo el restaurante se nos quedó mirando. Estaba furioso y yo solo pude esconderme detrás de mi abuelo. Mi tía Marie, bendita sea, lo puso en su lugar. Lo calló con pocas palabras y una mirada que habría congelado el infierno. Fue impresionante ver cómo logró que papá se sentara de nuevo sin siquiera levantar la voz. Mientras nos sentábamos, la tensión era tan fuerte que casi se podía tocar. Los ojos de papá se movían como los de un animal acorralado, especialmente cuando vio el sobre Manila que llevaba mi abuelo. Se notaba que estaba tratando de entender qué estaba pasando. Yo también estaba ansioso porque tampoco me habían contado nada. Entonces mi abuelo soltó la primera bomba. Le dijo a papá que mamá lo sabía todo. En ese momento, yo estaba más confundido que mi padre. Él trató de hacerse el desentendido, pero el miedo en sus ojos lo delataba. Sabía exactamente de qué hablaba mi abuelo. Mi tía Marie lo explicó todo. Papá había estado robando dinero del negocio de mamá, pero eso no era lo peor. Antes de que pudiera procesar esa información, me dijeron que papá tenía otra familia en Nebraska. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Otra familia? ¿En Nebraska? Justo cuando pensaba que esta situación no podía ser más complicada, lo fue. Mi cabeza daba vueltas tratando de entender toda esta nueva información. Aparentemente no conocía nada sobre mi padre, pero mi abuelo no había terminado. Sacó una pila de documentos del sobre y explicó que mamá había hecho algunos arreglos antes de morir. La casa, el negocio, todo estaba en un fideicomiso para mí. Papá no tenía ningún derecho sobre nada, ya que mi tía María estaba a cargo. Mientras papá revisaba los papeles, su cara perdió todo el color. Por supuesto, intentó defenderse. Dijo que no podía ser legal y amenazó con pelear, pero mi tía Marie lo calló rápidamente. Le dio a entender que si intentaba algo, el IRS y su otra esposa podrían enterarse de sus trucos con la contabilidad.
Eso lo hizo callar de inmediato. Todo esto parecía irreal. De niño me decía a mí mismo que papá era un hombre ocupado y que su trabajo le impedía estar con su familia. Pero no, todo este tiempo él tenía otra familia con la que sí pasaba tiempo, otra esposa, y quizás hasta otro hijo. Me dolió darme cuenta de que sí era capaz de amar y cuidar, solo que no a mí ni a mi mamá. Mi abuelo estableció las condiciones. Si papá se iba y firmaba los papeles renunciando a cualquier derecho sobre las propiedades de mamá, guardarían sus secretos. Si decidía pelear, bueno, las consecuencias eran bastante claras. Papá entendió que no tenía opción, pero eso no le impidió hacer un escándalo. Como el narcisista que es, empezó a gritar a mi tía y a mi abuelo, llamándolos mentirosos y tramposos, diciendo que estaban robando el dinero de mamá, irónico viniendo de él. Mi abuelo intentó calmarlo recordándole que estábamos en un lugar público, pero papá no iba a escuchar. Cuando vio que los gritos no funcionaban, cambió de estrategia y empezó a decirme que siempre me había amado, que sabía que había cometido errores pero que estaba dispuesto a arreglar las cosas. Siguió con una disculpa falsa por haberme aislado en mi propia casa, y prometió que no me quitaría mi hogar. Incluso mencionó a mamá, tratando de usar su memoria para manipularme emocionalmente. Empezó a hablar sobre cómo ella habría querido que fuéramos una familia y cómo siempre creía en las segundas oportunidades. Si me hubiera dicho todo esto antes, tal vez lo habría perdonado, pero ahora que me había apuñalado por la espalda, no iba a salirse con la suya. Una persona razonable probablemente habría aceptado la derrota en este punto, pero papá, él sacó a relucir a su otra familia en esta horrible discusión, y dijo que se quedarían sin hogar si yo no lo ayudaba. Sabía que yo no querría hacer sufrir a personas inocentes por sus errores, y pensó que esta manipulación funcionaría. Pero se equivocó. Ya no iba a caer en su actuación. Le dejé muy claro que cuando realmente necesité un padre, él no estuvo ahí, y que ahora no necesitaba a un padre manipulador como él para arruinar mi vida, que ya era bastante complicada. Después de eso, papá salió furioso del restaurante, terminando con algo así como, «Te arrepentirás de esto, o esto no ha terminado». Para ser honesto, aunque en ese momento no le presté mucha atención a su discurso, la parte donde habló sobre su otra familia realmente me hizo pensar las cosas de nuevo. No era algo que hubiera considerado completamente antes. El pensar que podría estar quitándole un techo a otras personas me pesaba mucho en la conciencia. Esta era exactamente la reacción que él buscaba y, tristemente, lo estaba consiguiendo. Así que aquí estoy, pidiendo sus opiniones para poder tener algo de claridad en este asunto. ¿Estoy mal por no dejar que mi padre se salga con la suya con sus manipulaciones y mentiras? Entiendo que hay sentimientos y relaciones complicadas en todo esto, pero no puedo evitar sentir que hacerlo responsable de sus actos es lo correcto. Estoy dividido entre defender lo que me corresponde y pensar en cómo mis decisiones podrían afectar a otros. ¿Alguien tiene algún consejo sobre cómo manejar esta situación tan complicada? Actualización 1. Han pasado algunas semanas desde aquella confrontación en el restaurante y pensé que todo se había calmado por fin. Qué equivocada estaba. Resulta que papá no iba a rendirse tan fácilmente y decidió tomar el camino más bajo posible. Hablamos de un nuevo nivel de bajeza que ni siquiera imaginaba. Todo empezó con una llamada de mi prima Jessie. Estaba llorando, preguntándome cómo pude hacer algo tan terrible. No entendía de qué hablaba, pero pronto lo descubrí. Papá había estado ocupado tejiendo una red de mentiras tan elaborada que dejaría en vergüenza a una araña. Según la historia que papá estaba contando por ahí, la tía Marie y yo habíamos estado envenenando lentamente a mamá durante años, debilitando su sistema inmunológico y empeorando su lupus. Decía que lo hicimos para heredar su dinero más rápido. Y como si eso no fuera suficientemente horrible, también afirmaba que cambiábamos sus medicamentos por pastillas falsas para acelerar todo el proceso. Pero esperen, que esto se pone peor. Papá les dijo a todos que él había empezado a sospechar que algo andaba mal, y que por eso había comenzado a venir más seguido al final. Se presentaba como el héroe que intentaba salvar a mamá de su propia hija y hermana. Según él, por eso yo era tan hostil con él, porque temía que descubriera nuestro plan malvado. Las mentiras seguían y seguían. Inventó toda una historia sobre cómo había encontrado pruebas de nuestro plan. Recibos falsos de farmacia, transferencias bancarias sospechosas, e incluso un diario donde supuestamente escribía todos nuestros planes. Por supuesto, nada de esto existía realmente, pero fue lo suficientemente convincente para que algunos familiares le creyeran. Papá incluso metió al abuelo en todo esto, diciendo que también estaba involucrado pero que había sido manipulado por la tía Marie. Decía que el abuelo estaba envejeciendo, y por eso fue fácil para nosotros convencerlo de ser parte del plan, y que la tía Marie había aprovechado esto para ponerlo en contra de papá. Las historias se volvían cada vez más locas.
A algunos familiares les decía que nos había escuchado a la tía Marie, y a mí planeando cómo cambiar el testamento de mamá una noche. A otros les contaba que había encontrado sustancias misteriosas en la cocina, que creía que usábamos para envenenar la comida de mamá. No se conformó con la familia. Papá empezó a esparcir estos rumores por toda la comunidad, contándoselo a los antiguos compañeros de trabajo de mamá, a los vecinos, incluso a mis profesores. Parecía que estaba decidido a destruir no solo mi herencia, sino toda mi vida. El efecto fue inmediato y devastador. Familiares que siempre habían sido cariñosos conmigo de repente se volvieron fríos y distantes. Empecé a recibir miradas de desprecio en el supermercado y los murmullos me seguían a donde fuera. Algunos padres hasta prohibieron a sus hijos juntarse conmigo, pensando que era una especie de sociópata. Era una pesadilla. Iba a buscar el correo y encontraba cartas anónimas llamándome asesina. Mis redes sociales estaban llenas de mensajes de odio de gente que ni conocía. Era como si todo el mundo se hubiera puesto en mi contra de la noche a la mañana. La tía Marie y el abuelo también sufrieron las consecuencias. El negocio de la tía Marie empezó a tener problemas cuando los clientes se fueron, no queriendo relacionarse con alguien acusada de algo tan horrible. El abuelo, que siempre había sido muy respetado en la comunidad, ahora era tratado como un anciano que había perdido la cabeza, y en quien no se podía confiar. Lo peor era que algunas personas realmente creían todas estas mentiras. Lo entiendo. Es una historia jugosa. La hija malvada, la tía manipuladora, el padre indefenso tratando de salvar a su esposa. Parece sacado de una mala telenovela, pero esta era mi vida y estaba siendo destruida por estas mentiras. Intentamos defendernos, claro. Publicamos declaraciones mostrando los registros médicos de mamá, incluso hicimos que sus médicos confirmaran que su tratamiento había sido normal, y que su deterioro se debió al avance natural de su enfermedad. Pero ya saben cómo son las cosas. Las mentiras viajan más rápido que la verdad, especialmente cuando son tan escandalosas. Hubo momentos en que casi me derrumbo, como cuando la señora Johnson, nuestra vecina que me conocía desde bebé, cruzó la calle para no hablar conmigo. O cuando escuché a la mamá de mi mejor amiga de la infancia diciéndole que se alejara de esa chica asesina. Sentía que todo mi mundo se estaba cayendo a pedazos. Pero ¿saben qué? Por terrible que fuera, me mostró quiénes eran mis verdaderos amigos. Un pequeño grupo se mantuvo a mi lado, negándose a creer las mentiras sin importar qué tan convincentes parecieran. Se convirtieron en mi apoyo, recordándome quién era yo realmente cuando el mundo trataba de decirme lo contrario. Mi familia y yo no nos vamos a rendir. Sabemos que papá no es lo suficientemente listo como para cubrir todos los huecos en su historia, y estoy segura de que encontraremos algunos. Mientras tanto, gracias a todos por escuchar mi desahogo. Volveré pronto con más noticias. Actualización 2. Después de todo el caos que papá causó con sus mentiras, la tía Marie y yo decidimos que era hora de contraatacar. Necesitábamos descubrir toda la verdad, y eso significaba encontrar a la otra familia de papá. Resultó que la tía Marie tenía algunas habilidades detectivescas bastante impresionantes. Empezamos con la poca información que teníamos, el nombre de una ciudad, y un vago recuerdo de papá mencionando a una tal Linda alguna vez. No era mucho, pero la tía Marie hizo magia. Revisó los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de papá, sus redes sociales e incluso encontró algunas viejas solicitudes de reenvío de correo. En una semana ya teníamos una dirección. Así que cuando llegó el fin de semana, manejamos hasta el vecindario donde posiblemente vivía la otra familia de papá. Después de dar algunas vueltas por el barrio y preguntar por una señora llamada Linda, encontramos su casa. Cuando Linda abrió la puerta, se notaba la confusión en su cara mientras nos presentábamos. Cuando le dije que su esposo era mi papá, al principio pensó que era una broma. Pero entonces le mostramos las pruebas, fotos, documentos legales y otras cosas que teníamos. Vimos cómo la realización se dibujaba en su rostro. Le dijimos que teníamos algunas cosas que queríamos discutir con ella. Nos invitó a pasar y empezamos a hablar de todo. Resulta que Linda y papá no estaban casados, habían estado juntos durante los últimos 15 o 16 años, lo que básicamente significa que papá había estado engañando a mamá desde que yo nací. También conocí a sus hijos, que se parecen un poco a mí, lo cual fue otra cosa extraña más en mi vida en este momento. Mientras estábamos sentadas en su sala, rodeadas de fotos familiares que se sentían tanto conocidas como ajenas, le contamos todo, la enfermedad de mamá, la ausencia de papá, el drama de la herencia y su reciente campaña de difamación. Linda estaba tan sorprendida como nosotras. Nos confesó que siempre había tenido dudas sobre el trabajo de papá, el dinero nunca cuadraba del todo. Pero con 2 hijos y todas las cuentas por pagar, no había querido hacer demasiadas preguntas.
Y mientras hablábamos, más piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Papá le había dicho a Linda que era consultor de negocios internacional, lo que explicaba por qué se ausentaba tanto. Incluso había creado un sitio web falso de la empresa para respaldar su historia. Pero había más. Papá le había estado diciendo a Linda que tenía una enfermedad crónica que requería frecuentes estadías en el hospital. Así explicaba sus ausencias. Hasta había llegado al punto de falsificar documentos médicos y hacer que Linda lo dejara en el hospital para los supuestos tratamientos. Cuanto más hablábamos, más nos dábamos cuenta de lo hábilmente que papá nos había manipulado a todos. Había creado dos vidas completamente separadas usando nuestra confianza y amor en nuestra contra. Linda estaba devastada pero también furiosa. Había sacrificado tanto, trabajado en empleos extra para mantener a la familia cuando el trabajo de consultoría de papá supuestamente tenía momentos difíciles, todo basado en mentiras. A medida que pasaba el día, sentí que se formaba un vínculo inesperado entre todas nosotras. Todas éramos víctimas de las mentiras y el engaño del mismo hombre. Después de horas de conversación, le pregunté a Linda si vendría con nosotras para enfrentar a papá y resolver este asunto de una vez por todas. Le dejé muy claro que no tenía que sentirse presionada a participar, y que solo debería hacerlo si se sentía cómoda con todo. A pesar de la conmoción que estaba viviendo, Linda aceptó sin dudarlo. Dijo que estaba decidida a ayudar en todo lo que pudiera. Nos dijo que vendría a la ciudad por su cuenta y estaría aquí en 2 días. Así que con eso, mi tía y yo decidimos que era hora de volver y prepararnos para la próxima confrontación que nos esperaba. Con suerte, será la última. Como siempre, les contaré tan pronto como pase algo nuevo. Gracias de nuevo por leer mi historia tipo telenovela. Hasta la próxima. Actualización 3. Hola a todos, ¿cómo están? Por fin confronté a mi papá sobre todo. Pero antes de contarles eso, quiero responder algunas preguntas sobre Linda. Las principales dudas eran si estaba segura de que podía confiar en ella, y qué pasaría si ella también estaba participando en el plan vengativo de mi papá. Bueno, la tía Marie y yo investigamos mucho para asegurarnos de que estábamos confiando en la persona correcta. Mientras mi tía buscaba todos los documentos que podía, yo revisé las redes sociales de Linda y sus hijos, analizando su estilo de vida. Definitivamente no vivían con lujos. Y díganme si me equivoco, pero no habría algunas señales si estuvieran gastando el dinero que supuestamente le robaron a alguien más. En cambio, cada vez que papá venía a nuestra casa, siempre andaba con trajes nuevos hechos a medida y regalos caros. Además, Linda parecía sincera. Mi mamá tenía que encargarse de todo en su vida, y aunque tenía al abuelo y a la tía Marie para apoyarla, aún era difícil. No puedo ni imaginar lo duro que debe ser para Linda cuidar de sus 2 hijos, mientras su pareja estaba desaparecida todo el tiempo. Me identifiqué con su situación y quería que supiera la verdad para que ambas pudiéramos seguir adelante definitivamente. En fin, volviendo a lo que pasó con papá. Después de que Linda llegó, los 4, el abuelo, mi tía, Linda y yo, fuimos a verlo al mismo restaurante donde había hecho el escándalo la última vez. Me sorprendió que todavía lo dejaran entrar, considerando lo enojado que estaba el gerente ese día. Parecía que estaba preparado para otra discusión, pero todo cambió cuando vio a Linda. Se dio cuenta de que sus 2 mundos estaban chocando. Por un momento, pareció que iba a salir corriendo, pero la presencia firme del abuelo en la entrada del restaurante lo detuvo en seco. La verdad es que me daba miedo porque me miraba fijamente todo el tiempo como si todo fuera culpa mía. Toda la conversación fue muy intensa y agotadora emocionalmente. Papá trató de mentir para salir del paso, pero enfrentado a ambas familias, su red de mentiras se desmoronó rápidamente. Linda, mostrando una fortaleza increíble, expuso cada inconsistencia, cada mentira que él le había dicho a lo largo de los años. Yo compartí mis propias experiencias, los años de ausencia y abandono. La tensión en el aire era tan fuerte, que se podía cortar con un cuchillo mientras todos enfrentábamos al hombre que nos había engañado durante tanto tiempo. Mientras la verdad salía a la luz, la fachada cuidadosamente construida de papá se fue cayendo. Se quebró y admitió su doble vida, las mentiras y las manipulaciones. Habló de sentirse atrapado, una mentira llevando a otra, hasta que estaba demasiado hundido para encontrar una salida. No era una excusa, pero nos dio una idea de la mente perturbada del hombre que nos había causado tanto dolor. Noté que Linda sentía algo de lástima por él, pero yo no. Él me había causado un daño irreparable y me había traumatizado en el momento más difícil de mi vida. Solo me alegraba de que finalmente estuviera admitiendo lo que había hecho. Al final, fue Linda quien tomó el control. Con calma le dijo lo que pasaría a continuación. Papá confesaría todo a todos, familia, amigos y colegas, y arreglaría el daño causado por todos los rumores que había esparcido sobre la tía Marie y sobre mí.
Buscaría ayuda profesional y terapia para tratar los problemas que lo llevaron a crear todo este engaño. Y lo más importante, asumiría la responsabilidad de sus acciones y haría las paces. Si no lo hacía, esto fácilmente podría convertirse en una batalla legal y sería demandado. En cuanto a nosotros, decidimos tomar las cosas día a día. Linda y yo intercambiamos números, acordando mantenernos en contacto y apoyarnos durante los tiempos difíciles que vendrían. Por ahora, la tía Marie se mudará conmigo. Es un nuevo mundo para ella también, porque ahora tiene que manejar el negocio completamente sola. Yo también he empezado a ir a terapia porque todo lo que ha pasado me ha afectado mucho. Extraño muchísimo a mi mamá y a menudo me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si ella estuviera aquí. Todos estamos tratando de adaptarnos a esta nueva normalidad y sabemos que será un camino largo. Pero apoyándonos unos a otros, tenemos esperanza en un futuro mejor. También quiero agradecerles a todos ustedes una vez más por su apoyo y ánimos. Sus mensajes han significado mucho para mí durante estos momentos tan difíciles. Nos vemos en la próxima actualización.